Queridos estudiantes de segundo grado de secundaria, bienvenidos al área de matemática. Estamos en la semana 26 trabajando con la plataforma Aprendo en Casa. Estamos en la semana de la reflexión. Por eso nuestro propósito es reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje a través de la revisión de nuestros productos que se encuentran en el portafolio del área de matemática. Vamos a ver ahora, a partir de dos situaciones problemáticas, cómo hemos ido aprendiendo. Veamos la primera situación. Susana, una estudiante de segundo grado de secundaria, completó la siguiente tabla. Tenemos acá una tabla donde nos da mucha información. Vamos a reflexionar a partir de estas preguntas. A ver, primera pregunta: ¿qué información presenta Susana en la tabla? Bien, en la tabla lo que tenemos son ecuaciones e inecuaciones en esta primera columna. Tenemos en la segunda columna coeficiente de las variables. En la tercera columna número total de términos. En la cuarta columna tenemos términos constantes del segundo miembro. Segunda pregunta: ¿qué datos consideras que no corresponden a las respuestas? Si analizamos en las ecuaciones e inecuaciones, los coeficientes de las variables, vemos acá que tenemos dos variables, ¿no?, que están en diferentes miembros, pero en realidad es una sola. Sus coeficientes las podemos identificar. Aquí su coeficiente de esta variable 5x es 5, lo cual aparece ahí. El coeficiente de este x es menos 1, también está ahí. Entonces está correcto ahí. Ahora, ¿dónde está incorrecto? Por ejemplo, en la segunda fila, acá observamos que en esta inecuación la única variable es x, su coeficiente es 3, entonces acá debería aparecer solo 3. Entonces aquí hay un error que ha cometido Susana, pero podemos ayudarle a Susana a superar ese error. A ver, ¿dónde más habría algo que no corresponde? Aquí está correcto, el coeficiente de la variable x es 2, acá también el coeficiente de esta x es 3 y de este x es menos 1, está correcto. A ver, número de términos de cada ecuación o inecuación. Acá tenemos 1, 2, 3 términos, correcto. Acá también hay 3 términos. Aquí también 1, 2, 3. Aquí hay 1, 2, 3, 4 términos, correcto. Términos constantes del segundo miembro. A ver, en el segundo miembro nada más, nos concentramos en el segundo miembro. Tenemos de estos dos, el término constante es 12. Ahí está, pero acá aparece un menos 1. Este término no es constante, porque tiene una letra. Es una variable, una incógnita. Entonces solo debe aparecer el 12. Entonces acá hay un dato que no corresponde. Aquí sí está bien 10, acá también 7. Acá el término constante es 5. Está bien. Entonces hay dos digamos, datos que no corresponden en la tabla, ¿sí? Acá vamos a identificarlo. Ahora, vamos a ver, aquí estamos observando que ya se ha identificado, ¿no?, los coeficientes de la variable, que en esta inecuación es 3. También los términos constantes de esta ecuación es solo 12, ¿correcto? Entonces aquí aparece el menos 1, entonces este dato no corresponde. Ahora, la tercera pregunta nos dice: ¿qué aspecto consideras que la estudiante Susana debe fortalecer? Bueno, como vemos que hay dos datos identificados que no corresponden, estamos viendo en esta fila no corresponde el menos 5 y el 10. Entonces Susana debe fortalecer en reconocer los coeficientes de las variables y también en identificar el término
constante, porque es ahí donde ha tenido dos datos que no corresponden. Entonces, como vemos, ella debe fortalecer, identificar los coeficientes de una variable y a discriminar entre un término constante y un término lineal. Eso es lo que tiene que mejorar Susana. Cuarta pregunta, ¿qué diferencia hay entre término constante y término lineal? Bueno, el término constante es aquel en el cual se utiliza solo cantidades numéricas. No hay presencia de letras, ni variables, ni incógnitas. Y el término lineal es aquel donde sí aparece una incógnita, acompañado puede ser de un número, ¿no? O tal vez de un signo también. Entonces aquí estamos colocando que el término constante es aquel que no está acompañado de ninguna variable o incógnita. Pero el término lineal sí está acompañado de una incógnita o variable. Quinta pregunta, ¿el procedimiento para resolver una inecuación es la misma que una ecuación? Explica. Claro que sí. Hasta cierto punto es el mismo. Pero ¿dónde debemos cambiar? Casi en la última parte. Tenemos que observar qué nos dice la desigualdad. Porque ahí nos puede dar varias opciones, ¿no? Que a veces tiene una solución, digamos, única, dependiendo en qué tipo de número, campo numérico estamos trabajando. Y hay otra situación donde admite muchas soluciones. Entonces, eso tenemos que analizarlo en la parte final de una inecuación. Vayamos al siguiente situación problemática. A ver, tenemos otra situación donde nos dice, con la finalidad de conseguir un mejor plan de internet para su celular, Sofía llamó a una empresa de telefonía y le dieron esta información. Le damos el doble de gigas más un bono de 12 gigas por los primeros 3 meses. Con ello tendrá como mínimo 50 gigas al mes. Pregunta, ¿cuántos gigabytes tiene el plan actual de Sofía? Bien. Sofía ya resolvió de esta manera. Como ves aquí ya lo planteó la ecuación y lo ha resuelto. Ahora vamos a reflexionar en función a este procedimiento que ha hecho Sofía. Bajo estas preguntas, ¿qué datos tienes en la ecuación? Bueno, en la ecuación tenemos los siguientes datos, ¿no? Que nos dicen que le dan el doble de gigas más 12 gigas más. Es un dato. Otro dato es que en total como mínimo va a tener 50 gigas. Mínimo 50. O sea, puede tener más. Siguiente pregunta. ¿Qué pasos realizarás para resolver la situación? Pues aquí vamos a describir cuáles son paso a paso lo que tenemos que hacer, las acciones que vamos a hacer para poder resolver esta situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, al dato que no se conoce, le colocamos una letra, una incógnita. Segundo, vamos a relacionar los datos con las condiciones que nos da el problema. Tercero, planteamos la ecuación. Una vez que ya tenemos planteada la ecuación, cuarto, vamos a efectuar las operaciones que nos indica. Y luego hallamos su conjunto solución de la inecuación. Siguiente pregunta, ¿qué nos pide la situación? Pues la situación, como vemos en el problema, nos pide cuántos gigabytes tiene el plan de Sofía actualmente. Entonces nos está pidiendo pues la cantidad de gigabytes que tiene Sofía en la actualidad. Pregunta 9. La inecuación 2x menos 8 mayor que 0 será lo mismo que 0 menor que 2x menos 8. A ver, si analizas, aquí dice bien claro que 2x menos 8, leyendo de izquierda a derecha, es mayor que 0. Y si tú observas acá, y si te vas a la derecha, dice 2x menos 8 mayor que 0. ¿Es lo mismo o no? Claro, es lo mismo. Pero ¿qué ha pasado? Ha habido un cambio en los miembros, ¿no? Esto era antes primer miembro, pero ahora es segundo miembro. Pero no se ha alterado la desigualdad se mantiene.
Entonces, como se mantiene la desigualdad, no ha cambiado, entonces sigue siendo lo mismo, son iguales, ¿correcto? Pregunta 10. El número 19 es el único valor que puede tomar x. A ver, veamos, acá dice en la solución x mayor o igual que 19. Entonces, bien claro, podemos interpretar esto, que es mayor o igual que 19, o sea, puede ser 19, pero también puede ser otros números mayores que 19. Depende de qué campo numérico estamos trabajando. Si solamente admite números enteros, entonces puede ser 19, 20, 21, ¿no? Etcétera. Pero si solamente se admite números reales, puede ser 19, 19,1, 2, etcétera. Hay infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, no tiene varios valores, desde 19 a más. Pregunta 11. En el contexto real, X podría tomar infinitos valores. Claro que sí. En el contexto real, como dice bien claro, X mayor o igual que 19, puede admitir cualquier valor mayor o igual que 19, a partir de 19 en adelante. Sí, porque todos los números mayores o iguales a 19 se admiten. Así es. Pasamos a la siguiente pregunta. Siempre reflexionando en función de la última situación problemática. ¿Un plan de datos ilimitados tiene alguna relación con este valor infinito? Sí, claro. Como te das cuenta, x era mayor o igual que 19. Entonces, eso te da la idea de que si el campo donde vas a trabajar es números reales, entonces admite infinitos valores. Infinitos valores. Y esto tiene una analogía con un plan de datos. Cuando haces un contrato, una compañía telefónica, una operadora telefónica, te ofrece plan ilimitado y te cobra un monto dependiendo de tu plan. Entonces tú puedes hacer llamadas ilimitadas, no interesa cuántas llamadas haces ni cuánto dura, vas a pagar ese monto. Entonces, te da la idea de que se va al infinito, entonces tiene una relación ahí, ¿no? Por eso dice sí, porque cuando uno adquiere un plan de llamadas ilimitadas, no importa la cantidad de llamadas que realice el usuario, ni el tiempo que dure cada llamada, seguirá pagando el mismo monto de su plan, ¿correcto? Pregunta 13. ¿Ayudó esta reflexión a aclarar tus dudas? Explica. Claro que sí. Sí ayudó a aclarar nuestras dudas, porque no entendía por qué las inecuaciones tomaban varios valores en su resultado y que había una relación entre el infinito y el plan ilimitado. Claro que sí, poniéndose en el lugar del estudiante, ¿no? Siendo empáticos con el estudiante, podría un estudiante contestar de esta manera. Pregunta 14. ¿Cuáles serían los compromisos que deberías asumir? En este caso el estudiante puede libremente colocar algunos compromisos para mejorar el proceso de aprendizaje que ha venido realizando, que ha venido estableciendo durante estas semanas. Entonces, uno de estos compromisos podría ser que no deje sus actividades para la última hora. Otro compromiso puede ser que trate de cumplir con sus tareas. Si no puede resolverlo solo, pedir ayuda al docente a través de cualquier medio. Porque hay algunos estudiantes teniendo los medios con la cual comunicarse, no hacen llamadas al docente por cualquier medio o mensajes. Entonces, el alumno, si tiene la posibilidad de poder comunicarse con su docente y tiene dificultades, tiene que hacerlo para poder ir avanzando en su aprendizaje. También puede tener el siguiente compromiso: ordenar y secuenciar por semana su portafolio de matemática, porque es muy importante que el portafolio de matemática esté ordenado
para que a partir de ahí también pueda rápidamente identificar la competencia que se ha desarrollado en una semana X. Pregunta 15. ¿De qué manera tu mamá, papá o apoderado te ayuda en tu aprendizaje? Entonces el estudiante puede contestar, ¿no? Cuando se siente acompañado un tiempo en sus actividades que dejan los docentes. Se siente el alumno fortalecido por el seguimiento que le hace su mamá, papá o apoderado que está en casa. Siente que el padre motiva al estudiante para que pueda realizar sus actividades, y de esa manera se crea también un vínculo entre padre y estudiante, y esto ayuda también como familia. También puede el estudiante decir que le brinda un espacio exclusivo para hacer sus tareas y actividades que los docentes le envían. Es importante también que el estudiante tenga pues un espacio exclusivo, ¿no?, para hacer sus actividades escolares. Pregunta 16. ¿Es importante conocer los pasos del método de Polya? Explica en qué consiste cada paso. Claro que sí, el método de Polya es muy importante porque nos permite ir paso a paso, desarrollar un problema. Primero empezando por la comprensión del mismo. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué nos piden? ¿Cuáles son las condiciones del problema? Esas son preguntas de este primer paso. Comprender el problema. Escribir los datos de la situación. Determinamos qué se nos pide. Lo representamos usando lenguajes algebraicos a partir de un lenguaje común. Representamos mediante gráficos, esquemas, y lo relacionamos los datos mediante operaciones. El siguiente paso es diseñar un plan o estrategia. Allí nosotros describimos cómo vamos a resolver este problema. Y el siguiente es la ejecución del plan. O sea, todo lo que hemos descrito en el paso anterior vamos a aquí plasmarlo, ¿no? Empezamos a relacionar los datos mediante ecuaciones, esquemas, dibujos, tablas, gráficos, etc. Y desarrollamos esa situación considerando los procedimientos descritos en el diseño del plan. Luego viene el último paso, que es la reflexión sobre nuestros resultados. Y ahí podemos hacer, por ejemplo, la comprobación de los resultados obtenidos. O también qué otros métodos podemos utilizar para resolver la misma situación problemática. Todas estas partes de la reflexión que hemos visto son importantes para darnos cuenta cómo estamos aprendiendo, qué dificultades hemos tenido, qué aciertos también hemos logrado. Entonces, a partir sobre todo de las dificultades, tenemos que ir mejorando con el fin de que nuestro aprendizaje sea cada vez mayor. Y de esta manera podemos tener nuestro logro, que es lo que queremos cuando llegamos al mes de diciembre. Bien chicos, espero que estas respuestas les pueda ayudar a poder reflexionar y cumplir también con la actividad que se le ha encargado. Nos vemos y cuídense.